Nosotros por aquí, a alguien del estado Zulia, el calor maravino, ha venido de lejos al estudio, está llegando. Vamos a encontrarlo aquí, que hasta lo perdí después de tanto que hablé. Miren, tenemos a Alessandro Nanino, amigos, quien es presidente de la Cámara de Comercio de Maracaibo, estado Zulia. ¿Cómo está el Zulia hoy? ¿Cómo amaneció, Alessandro? Bueno, está bastante caluroso. Sí. Ya está comenzando la época del calor. Aquí ya comenzó ese tiempo. Miren, ¿cómo está ese estado? ¿Cómo le fue en este primer trimestre? El tema de la contrabando, el tema de los productos que están entrando también sin las regulaciones de Colombia, el tema también del desarrollo de las tecnologías, internet, velocidad, todo lo queremos saber cómo está el Zulia adelante, a nivel Bueno, económico. en primer lugar, pues gracias por la invitación, Andrés, Ginette. Siempre un placer compartir con la audiencia de ustedes. Mira, digamos que con el tema particular del contrabando, sí ha habido algunas acciones de los organismos del Estado tendientes un poquito a controlar eso. Sin embargo, yo diría que las grandes medidas o el gran freno que se le ha puesto a eso, en la medida en que se le ha puesto, ha sido un mecanismo de mercado adoptados por las compañías venezolanas, ¿no? Sobre todo el caso de las bebidas gaseosas, que era uno de los casos más emblemáticos, más dramáticos de competencia desleal por parte del producto que entraba de contrabando de Colombia. Ambos, vamos a decir, las dos empresas más grandes del mercado en Venezuela, al final tuvieron que adoptar una política de precios diferenciada para el Estado Zulia. Entiendo que el precio de los refrescos aquí en el Estado Zulia puede ser hasta un 30-40% más económico que, por ejemplo, en la capital. Y eso al final fue el mecanismo que logró ponerle un freno a la entrada de los productos de Colombia, ¿no? Porque, bueno, al final, ya esto lo hemos dicho varias veces, el tema de la frontera colombo-venezolana por el Estado Zulia es bien compleja. Hay todo un tema ahí de una economía o de unas poblaciones que viven de llevar, de contrabandear de un lado y del otro, ¿no? Dependiendo de cómo están las circunstancias económicas. Antes llevaban productos de Venezuela para Colombia, ahora los traen de Colombia para Venezuela. Y ahí hay muchos factores sociales de todo tipo que hacen que sea un poquito complicado ponerle un coto a esto solamente por la vía de la regulación, sobre todo que además el mismo Estado tampoco actúa con toda la contundencia que debería, ¿no? Porque están el tema de las poblaciones indígenas y hay todo un juego ahí de factores de poder que vamos a decir que jalan en distintos sentidos, ¿no? Entonces al final las empresas, que son las que tienen el gran problema, bueno, han tenido que echar mano de los mecanismos de los que disponen, básicamente de las cosas internas que dependen de ellos. Y en el caso particular de los refrescos, que era el producto más donde había más problemas, bueno, al final tuvieron que bajar los precios para poder frenar la entrada del producto que venía de Colombia. La competencia. Bueno, competencia desleal, porque cuando el producto entra y no paga aranceles, no cumple con una serie de condiciones, entonces no es exactamente una competencia. Claro. Ahora, Alexandro, recordemos que estamos entrevistando a Alexandro Nanino, presidente de la Cámara de Comercio de Maracaibo. Fíjate que quería preguntarte sobre, en este momento, cómo están afrontando ustedes todo el tema de los cortes eléctricos que entiendo que este primer trimestre han tenido un ligero repunte en Maracaibo. Y la pregunta te la hago porque yo estuve en Barquisimeto y en algunos centros comerciales pues el aire acondicionado o bien lo ponen por, no sé exactamente, pero indiscutiblemente se sentía mucho calor y me hacía la pregunta de qué pasa en Maracaibo. Bueno, había bastante expectativa al final del primer trimestre porque, bueno, este año habían comenzado nuevamente los cortes de 4 horas, 3 horas en distintos sectores, algunos sectores incluso 2 veces al día. Y esto, según las autoridades, obedecía a unos trabajos de mantenimiento que estaban haciendo en las líneas de transmisión que comunican la costa occidental con la costa oriental. Unas torres que están en el lago, que se ven, que aquí las llamamos coloquialmente las cabrias. Ahí estaban sustituyendo unas líneas. Y de las mismas autoridades, incluso el mismo ministro había dicho que una vez que concluyeran esos trabajos, que demoraban aproximadamente unos 60 días, los cortes debían cesar. Esos trabajos ya concluyeron y pues lamentablemente las interrupciones no han cesado. Sigue habiendo, ¿cómo se llama? Administración de carga, así lo llama por poleo, o cortes o racionamiento del servicio. Y bueno, y
lamentablemente no tenemos, no somos optimistas porque ya vienen los meses calurosos, y cuando vienen los meses calurosos, las condiciones climáticas, el calor, entiendo, yo no soy especialista, pero de tanto que hemos lidiado con esto, entiendo que los equipos rinden menos, hay mayor consumo, porque evidentemente los aires acondicionados tienen que trabajar más para enfriar los espacios, y bueno, eso va a hacer que, o pensamos que va a hacer que la situación por lo menos en los próximos meses empeore. Lo cual, por supuesto, bueno, no es una buena noticia y tiene todo su impacto en la parte económica, ¿no? ¿Cómo siguen con la velocidad del Internet? Que ustedes en un momento en Venezuela se convirtieron como en la punta de lanza de esa recuperación a nivel de la velocidad del Internet. Bueno, eso se mantiene, yo diría que incluso ha mejorado, gracias a la iniciativa de un par de empresas privadas que decidieron tomar ese riesgo y bueno, y se lanzaron con ese proyecto. En Maracaibo gozamos de una conectividad de primer mundo. Entiendo que incluso Maracaibo está entre los primeros lugares de Latinoamérica en velocidad de Internet. Y además a unos precios muy accesibles, tomando en cuenta el servicio que se está recibiendo. Por supuesto, sabemos todo el tema de ingresos que hay en Venezuela. La mayoría de las familias tienen un ingreso suficiente y, por supuesto, aun cuando nos parece que el servicio se le compara con el costo de los servicios en otros países económicos, seguramente muchas familias aún no pueden acceder a él. Pero otro número importante de hogares resolvió un problema de comunicación que había en el estado, porque a diferencia quizás de la capital, Cantabria perdió toda presencia en el sur, y aquí se robaron cuando hubo todo el tema del bachaqueo, de tantas cosas, incluso los cables telefónicos se los robaron todos por toda la ciudad, y eso más nunca se repuso. Entonces, bueno, estas empresas surgieron a llenar un vacío que había y hoy en día están prestando el servicio. Y esas son las comunicaciones de las que disponemos en la ciudad. El tema de seguridad, Alexandro, ¿cómo ha evolucionado? Te lo habíamos preguntado el año pasado, sobre todo por unos hechos que se hicieron evidentes. Entiendo que fue sobre todo en San Francisco, no precisamente en Maracaibo, pero digamos, como se ha generado toda una sensación de seguridad, los mismos reportes que hay, que se tienen, aunque no son oficiales, indican pues una baja en los índices delictivos, sobre todo en casos de comercios. Fíjate, el tema de la seguridad en el Zulia, o sea, no han habido más episodios. Es decir, no ha habido ningún episodio de estos que generan conmoción. Sin embargo, nosotros pensamos, y porque lo escuchamos de nuestros afiliados, el tema de las extorsiones en el sur es un tema que siempre está vigente. Los organismos de seguridad lo combaten, creemos que es algo que se enquistó en el Estado y que, bueno, quizás no va a ser tan fácil erradicarlo. No, como lo comentaste ahorita, no ha habido más episodios, pero bueno, el año pasado fue igual hasta que ocurrió lo que ocurrió, ¿no? De repente, durante 6 meses no ocurre nada, y de repente el 7º mes, ocurre un evento con una granada, con un tiroteo en algún comercio. Entonces, bueno, no queremos cantar victoria y decir, bueno, que es un problema que se resolvió. Sí podemos decir que gracias a Dios en lo que va de año no han habido ningunos episodios lamentables, pero la invitación a los cuerpos de seguridad es que, por supuesto, no bajen la guardia, porque, bueno, entendemos que esta es una lucha que es bien complicada, porque además esto es crimen organizado. Muchos de los cabecillas entendemos que están fuera del territorio, por lo cual tampoco es tan fácil desarmar estas bandas. Entonces, bueno, digamos que estamos ahorita en una tensa calma, por así decirlo. Ahora, con respecto a el tema de sus salidas por agua, ¿no? Acuático. Sí. Justamente cómo está el puerto, cómo está las mercancías que van saliendo, han podido tener más posibilidades con la limpieza del canal de navegación. Mira, el puerto de Maracaibo tiene un gran problema, y esto se ha elevado no solamente a la Cámara de Comercio, distintos gremios y distintas plataformas lo han elevado a las autoridades, y es el tema de las tarifas. El puerto de Maracaibo es el puerto más costoso de Latinoamérica, pero por mucho. Wow. Nosotros ahí hemos sido muy críticos porque digamos que la administración del puerto está a cargo de una empresa nacional que es Bolipuertos. Bolipuertos establece unas tarifas que son, vamos a decir, desde la perspectiva de ellos dicen que son las mismas para todos los puertos, solo que en el caso del puerto de Maracaibo, por el canal de navegación hay unos servicios extras que no tienen los demás puertos, y al final cuando tú sumas eso, resulta que traer un buque
por Maracaibo te puede costar 10 veces lo que te cuesta traer un buque por un puerto como Cartagena o Santa Marta. Entonces eso ha hecho que el puerto poco a poco se vaya muriendo. Yo creo que ahorita el puerto de Maracaibo recibe un buque cada 3 o 4 semanas. Básicamente el canal de navegación al final lo que termina sirviendo es a los buques petroleros que van al terminal de carga petrolero a Bajo Grande, es decir, no tiene que ver con el puerto mercantil, vamos a llamarlo de esa manera. Y bueno, el tema del puerto es que mientras nosotros pensamos que el puerto debe descentralizarse, que la administración del puerto debe ser local, incluso buscar un esquema mixto, público-privado o incluso privado, para ver si el puerto se hace más competitivo. Porque lamentablemente en estos momentos el puerto es un puerto que no tiene competitividad. Muchas empresas de Maracaibo prefieren traer sus cargas o bien por Colombia y después tras las vías terrestres, o por La Guaira y tras las vías terrestres. Y todavía sí es más económico que traerlas directamente por Maracaibo. Recordemos que estamos entrevistando a Alexandro Nanino, presidente de la Cámara de Comercio de Maracaibo. Alexandro, todavía es muy prematuro el cierre del primer trimestre y ustedes tienen justamente, como varias organizaciones gremiales, pues las mediciones del comportamiento del primer. Se le cayó. Lamentablemente se cayó la línea. No, Alexandro importante Nanino. lo que estaba diciendo Sí. con respecto al puerto de Maracaibo, más allá de su función petrolera, su función mercantil. ¿No? Sí. Por naturaleza. No, y que como tú bien preguntaste, originalmente lo que teníamos nosotros como referencia era todo el problema del dragado Sí. que impedía, y resulta que tiene una complicación aún solventando Adicional. el problema, y es los elevados costos que Yo representa creo que para eso las lo compañías. dijo Rosales cuando asumió la gobernación. Y creo que hubo una reunión sobre ese tema. Pues sobre el tema de Pero los después altos creo costos que del no se puerto de habló Maracaibo. más. No sé si era por el dragado o era por los costos. El dragado lo hubo, incluso ha habido varios intentos con la CAF, Banco de Desarrollo de América Latina, antiguamente Corporación Andina de Fomento, para ver si se gestiona un financiamiento que solventara el problema del dragado. Seguimos sin... Bueno, vamos a esperar. Ya volví. Ya tenemos a Alexandro. Sí. No, te preguntaba que aun cuando es preliminar, digamos, el comportamiento de las ventas que habría tenido el sector comercial de Maracaibo. Mira, estamos en este momento casualmente procesando la data de la encuesta de coyuntura, no tenemos todavía los resultados, pero a ver, lo que hemos levantado de manera informal en conversaciones con distintos actores es que no ha habido mayor variación. Todo lo que anecdóticamente, digamos, como te digo, no tenemos todavía los números, esperamos la semana que viene poder publicarlos, pero lo que tú recoges de distintos actores cuando tú conversas con ellos es que la ciudad está muy lenta, la economía está muy lenta, no, quizás se esperaba este año, bueno, que era un año electoral, que de repente hubiera un poco más de gasto público, que la economía tuviera otro movimiento distinto al que hemos visto en este primer trimestre, que todavía ha sido un movimiento muy tímido. Hay un punto que no me acuerdo si fue contigo o con otro colega tuyo gremial, y el tema de la conectividad aérea de Maracaibo, sobre todo a Colombia, que Fue conmigo. se fue contigo. ¿Qué ha pasado con eso? Mira, la semana pasada vimos una noticia, estamos indagando, de que la Aeronáutica Civil colombiana estaba solicitando autorizaciones para activar vuelos de varias ciudades de Venezuela, entre ellas Maracaibo. Sí. Hasta ahora no ha cambiado nada, seguimos teniendo las mismas rutas que teníamos. O sea, ustedes siguen, la chinita no tiene vuelos hacia Bogotá o hacia Medellín como llegó a No. tener en el pasado. No hay vuelos hacia Colombia, y nos parece, nos parece Son una tontería vecinos, porque- exacto. Naturales. No, es que la mitad de los viajeros internacionales de Maracaibo ya sale por Colombia. Es que, Se van por tierra hacia Riohacha y de Riohacha toman un vuelo. Tremendo. eso te iba a decir, casualmente a raíz de tu comentario, Alessandro, me metí en la página web del aeropuerto de Riohacha, que es impecable, hasta tiene una data que es envidiable, la transparencia, y el incremento de vuelos que tuvo el aeropuerto de Riohacha fue de más del 30%. Imaginamos que parte de eso se lo deben a ustedes. Esa es actividad económica que debería estar de este lado. O sea, nosotros a veces somos bien tontos. Esos son vuelos que deberían estar desde aquí de Maracaibo, generando actividad en el aeropuerto de Maracaibo. Y se están yendo por Riohacha. Entonces nosotros eso es lo que decimos. No, primero, el servicio sería mucho mejor. No tienes que tomar una ruta en carro para después conectar de Riohacha con Bogotá. Y segundo, bueno, estás generando una actividad que va a dejar un beneficio aquí en el país y en la ciudad. Entonces, bueno, estamos ahorita indagando a ver, porque la información llegó, vamos a decir, del lado de Colombia, ¿no? De que la Aeronáutica Civil colombiana está solicitando
autorización para este tema, para activar algunas rutas que me pareció que vi Maracaibo, Valencia, Barquisimeto, había varias ciudades de Venezuela. Bueno. Ahora, una preguntita, un detalle. ¿Quién fija las tarifas del puerto de Maracaibo? Bolipuerto. Gracias. Bueno, muchísimas gracias, Alexandro Nanino, presidente de la Cámara de Comercio de Maracaibo, a propósito de estas consideraciones en torno a la actividad comercial de la capital del estado Zulia. Vamos con publicidad. Así es.